Jesús. Amén. En lo que pongo la presentación, el día de hoy se está integrando Leo. Leo, ¿te gustaría presentarte, por favor, al grupo? Hola, buenas y bendecidas tarde noches, o más bien ya noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos a la orden. Yo soy el hermano Leo Aguilera. Gracias, el hermano Leo. Bueno, él está retomando este curso, ¿verdad? Entonces, bueno, bienvenido, hermano Leo. Déjenme poner la presentación, permítanme. Bueno, por ahí les dejé una tarea. Alguien que nos quiera compartir en esta hora su tarea. Solamente uno. Bueno, adelante. Adelante, ¿quién quiere compartirnos? Ivana, ¿quieres compartirnos tu tarea? Sí, buenas noches a todos. Nada más comentar algo. Yo busqué las palabras palabras? que nos dejaron de investigar, las busqué en Google. Ajá. Ahí fue donde las encontré. ¿Las leo o qué? Sí, adelante. Sí, ok. Bueno, yo encontré publicanos, decía que son recaudadores de impuestos. Esa era la definición que me dio. Esa era, así es. La siguiente. Y la de fariseos decía, grupo judío que se caracteriza por su estricta observancia de la ley y sus tradiciones orales. Uh-huh. Y luego decía que parábola es una historia corta con personajes y situaciones cotidianas que se utiliza para ilustrar una verdad espiritual o lección moral. Uh-huh. Luego decía que pecador es una persona que ha violado la ley de Dios. Ok. Justo es estar en conformidad con la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con sus normas. Luego decía que arrepentimiento es volverse a Dios, abandonar el pecado y comprometerse a vivir de acuerdo con sus mandamientos. Okay. Luego decía, ¿las leo todas o no? Sí, adelante. Decía que oveja simboliza a los seguidores y creyentes de Dios. Y la última, gozo, sentimiento profundo de alegría y satisfacción que trasciende las emociones superficiales. Esas fueron las que yo encontré. Sí, excelente. Ahora, ¿quién está? A ver, Pastor Leo, ¿me puedes apoyar a buscar Lucas 15 del 1 al 7? Sí, claro que sí. Lucas Adelante. 15. Un momento. ¿15 del 1 al 7? Sí. Perfecto, nos dice, parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los cobradores de impuestos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Gracias, Pastor. Entonces, ¿se fijan?
Ivana nos dio el significado de publicano, fariseo, parábola, pecador, justo, arrepentimiento, oveja y gozo. Cuando nosotros volvemos a leer la cita de Lucas 15 del 1 al 7, podemos entender perfectamente a lo que Jesús se refería o lo que Jesús quería compartir, ¿verdad? Por eso es importante que cuando nosotros vayamos a hacer una predicación, nosotros tenemos la obligación de entender completamente, y no solamente nosotros, sino también ponernos en el lugar de la persona que va a escuchar, porque para nosotros no es a lo mejor palabras nuevas, parábolas, pecador, justo, arrepentimiento, oveja, ¿verdad? Pero para una persona que no conoce la palabra de Dios, que nunca ha ido a una iglesia o que apenas está iniciando a ir, pues todas estas palabras le pueden parecer sin significado o puede tener un significado erróneo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento de cada una de las palabras, ¿sí? Esa fue la tarea que les dejé la semana pasada. Y vamos a ver un breve resumen de lo que la semana pasada vimos, ¿sí? La semana pasada entonces vimos que cuáles son los ingredientes principales para que yo pueda hacer una predicación. Déjenme abrir el documento. Que se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Sí se ve. Tengo que tener un texto, eso fue lo que vimos la semana pasada, tengo que tener un texto o una cita bíblica porque esto me va a ayudar a mantenerme dentro de lo que estoy hablando. Si estoy hablando de salvación, voy a mantener versículos que hablen de la salvación y esto me va a ayudar a no alejarme del propósito, ¿verdad? O no alejarme de lo que estoy hablando. También vimos que esto me va a ayudar a sentirme yo más seguro. Cuando yo tengo ya mi estructura de citas que voy a leer, ya tengo más confianza porque sé dónde están las citas, sé de lo que estoy hablando y esto me va a dar a mí confianza y seguridad. También el que yo tenga un texto bíblico me va a ayudar a captar la atención del oyente, porque le voy a decir citas o frases de la Biblia, no citas y frases mías, sino algo que está en la Biblia y que Dios nos permitió tenerlo por medio de la Biblia en nuestras manos. También el texto me va a dar mucha confianza porque me va a ayudar a que yo me pueda perder. Y si así fuera, que yo esté predicando y de repente ya está hablando de otra cosa, bueno, miro nuevamente mi hoja, mi presentación, mi cuaderno, lo que yo tenga y vuelvo a retomar. Vuelvo a decir, ok, me quedé en esto, ahora sigue el siguiente ejemplo o la siguiente cita. Por eso es punto número 1 muy importante que yo tenga siempre un texto o que toda mi predicación se base en un solo texto o en un solo grupo de textos que avalen el tema, ¿sí? Si voy a hablar de salvación, de resurrección, de pecado, de una parábola, bueno, basarla en eso, ¿verdad? También vimos cuál es el método para que yo pueda entender la Biblia. Vimos que el punto número 1 es la oración. Si yo me pongo a orar, Dios me da la sabiduría. Dicen Proverbios que la sabiduría es de Dios, proviene de Dios y Dios la da a quien se la pida. Entonces, cuando yo quiera entender un poco más lo que estoy leyendo, antes de abrir la Biblia me voy a poner a orar. Dios, así como hicimos ahorita la oración, Dios, dame el entendimiento, dame la revelación y que seas tú quien me da la explicación. Entonces, abro mi Biblia, empiezo a leer, ¿verdad? También vimos que cuando yo hago una predicación tengo que ver el contexto, es decir, ver versículos o capítulos arriba y ver versículos o capítulos debajo de lo que estoy hablando. Yo les ponía como ejemplo la semana pasada que en Salmo 119, 105 dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero que si yo solamente tomo como referencia a esto, yo podría hacer una predicación y decirles, hermanos, si se va la luz de su casa, abra la Biblia y con eso ya va a ver en su cuarto. Cuando no es cierto. Si yo leo un capítulo arriba o un versículo arriba y un versículo abajo de la cita, me está hablando que la Biblia es similar o semejante
a una lámpara que va a guiar mi vida espiritual, no físicamente, ¿sí? Por eso es muy importante que yo lea el contexto para poder entender mejor. Más adelante vamos a ver también otro ejercicio y lo vamos a hacer para entender esto, ¿verdad? Y también veíamos que es importante que yo me involucre en la historia del libro. Si estoy hablando de Lucas, por ejemplo, del libro de Lucas, tengo que ver el contexto político, histórico, qué situación había en ese tiempo, cómo estaba la política, cuando el escritor estaba narrando la historia, ¿sí? Qué sucesos estaban pasando para que yo pueda entender un poco más, ¿sí? Eso fue lo que vimos. Y por último también vimos la importancia del significado, ¿verdad? Que yo tengo que utilizar un diccionario, como decía ahorita Ivana, quizás si busquen las palabras en un diccionario español, a lo mejor no vienen las palabras, es importante que tengamos un diccionario bíblico o bien una concordancia bíblica o bien utilizar herramientas como pudiera ser Google de búsqueda, o yo les había mencionado que más adelante les voy a dar una herramienta donde ustedes ponen la palabra y les dice, la aplicación es una aplicación, les dice qué significa y dónde aparece en la Biblia, pero eso lo vamos a ver ya casi al final, ya cuando ustedes estén desarrollando su predicación, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. El día de hoy continuamos con estas características. El siguiente punto es, el inciso D es determinar si el lenguaje es literal o figurado. También tenemos que entender esto. La Biblia está escrita de dos tipos de lenguaje. Lenguaje, literal y lenguaje figurado o simbólico, ¿sí? Dice aquí, es necesario examinar si las palabras en el texto quieren decir literalmente lo que expresan o tienen otro sentido. Esto es importante, pues correremos el peligro de interpretar erróneamente un texto. Vamos a leer, bueno, el primero yo me lo sé de memoria, es el Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya les di este ejemplo. La palabra aquí nos está hablando no de forma literal, porque la Biblia no es una lámpara de noche que me va a dar luz. Es una lámpara figurativa, ¿sí? Que me va a dar luz a mi vida espiritual. Entonces yo tengo que descifrarlo cuando leo. Cuando leo un texto de la Biblia tengo que entender si realmente está pasando eso o si realmente es figurativo. Otro ejemplo sería leer Lucas 13, 22 al 30. Ana, ¿nos puedes apoyar con esto, por favor? Lucas 13, 22 al 30. Y Rocío, ¿nos apoyas con Lucas Sí. 24? No, pues es lo mismo, perdón. Lucas 13, pues hasta el 24. Sí, Oye, sí. Si voy a buscar una cita yo. No, perdón, ahí va incluida esta cita. Ok. Que está desde el 13, 22 hasta el 30. Ok. Gracias. La palabra dice, Lucas 13, 22, dice, la puerta estrecha. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminando a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábranos. Él respondió, os diga, no sé de dónde sois. Entonces comenzáis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñarte. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad.
Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veas a Abraham, a Isaac o a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa del rey de Dios. Y de aquí hay postreros que serán primero y primero que serán postreros. Ok, esa cita que acabamos de leer, Pastora Ana, ¿es figurada o es literal? Cuando está hablando Jesús de que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta, ¿qué quiere decir? ¿Es una puerta que existe en algún lugar? No. ¿Qué es? Obediencia. Pues es el entender el corazón de Jesús, ¿no? Así es. O Es, solamente nosotros como creyentes de hijos de Dios tenemos que ser en obediencia y en creer en que Él es el que nos va a guiar en nuestro caminar. Y Él así es el es, que irá abriendo cada camino que nosotros queramos. así es. No es una puerta literal como tal, una puerta chiquita, y tengamos nosotros que esforzarnos por hacernos pequeñitos y poder entrar ahí. No, está hablando de que justamente, como dice la pastora Ana, Jesús va abriendo puertas conforme vamos caminando. ¿De qué me debo de preocupar yo? De ser como dice Jesús que quiere que yo sea, o de cómo la Biblia me muestra y me enseña que debo ser. Entonces, por eso es muy importante que yo lea y entienda si lo que está hablando es algo literal o algo figurativo. ¿Alguien levantó su mano? Sí, yo Sí, creo que en ocasiones en esta parábola, porque es una parábola, sí, siento que Dios nos quiere hablar de ser igual a Él, ¿no? O sea, de esa imagen que Él dejó como contexto de decir, síganme y yo les abriré el camino, ¿no? Pero en ocasiones nuestra desobediencia, nuestro tema carnal, nuestras creencias, inclusive de niños o de familia, eso te va llevando a que te desvíes de cosas o las amistades, inclusive porque te meten ese temor o te meten la idea de que no es correcto, aunque Dios lo esté diciendo en su palabra, llegamos a dudar de lo que Dios realmente es para nosotros. así es. Así es lo que esta parábola nos enseña, ¿no? A vivir de acuerdo y dejando todas esas cosas que me van a impedir pasar por esa puerta, pero definitivamente no es una puerta literal, no es una puerta pequeña que exista o que yo pueda ver, ¿verdad? Entonces es muy importante que yo descifre esto, si está hablando de forma literal o si está hablando de forma figurativa. El siguiente punto es hacer uso de pasajes paralelos. ¿Qué es un pasaje paralelo? Un pasaje paralelo es aquel que habla exactamente del mismo tema, pero se encuentra en diferentes libros, ¿sí? Regularmente estos mensajes paralelos tienen mucho de sí, sobre todo los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque recordemos que estos evangelios narran la misma historia contada con un diferente autor. Cada autor interpretó o colocó de acuerdo a su forma de hablar, a su forma de escribir, lo que ocurrió, y por eso es que vemos que son eventos exactamente iguales, narrados de otra perspectiva. Para que entendamos esto de una forma mejor, yo les pongo el ejemplo que es como si estamos todos comiendo en un restaurante y de repente volteamos hacia la calle y vemos que ocurre un accidente. Llegan las televisoras que tenemos en México, que es Televisa y TV Azteca, y a lo mejor a 3 de nosotros nos entrevista Televisa y otros 3 TV Azteca. Yo les aseguro que los dos grupos vamos a narrar el mismo suceso, pero cada quien lo va a interpretar de manera diferente, porque cada uno hablamos diferente. Entonces, los versículos paralelos es esto, son partes de la Biblia que están exactamente, que tienen el mismo contenido, pero están escritas de un diferente vocabulario, ¿sí?
Eso también ahorita quizás les pudiera parecer un poco difícil encontrarlo. No es tan difícil. Si ustedes tienen una Biblia Reina Valera, los paralelos se encuentran fácilmente. Cuando ustedes leen la cita, viene una letra chiquita. Puede ser una A, una B, una C, o puede ser una figurita. Hay Biblias donde vienen a lo mejor un circulito, un corazón, un cuadrado. Y en la parte de abajo viene nuevamente ese símbolo y viene otra cita. Si ustedes leen las dos citas, van a hablar de algo similar o parecido, ¿sí? No me voy a enfocar mucho en esto de los paralelos porque esa aplicación que les digo justamente me ayuda para esto, pero lo vamos a ver más adelante. Ustedes van a poner la cita, ponen Juan 3:16, al momento que ustedes le dan clic, les aparece en toda la Biblia donde se encuentran los paralelos de esta cita. Entonces, ya tenemos como esa tecnología que nos va a ayudar a nosotros a ser un poco más útiles. Entonces, no me voy a detener mucho en esto, ¿sí? Nada más quiero que sepan qué son los mensajes paralelos, ¿sí? Que son, vuelvo a repetir, la Biblia, acuérdense que la Biblia es como un rompecabezas que está perfectamente diseñada, no tiene información que le sobre, ni información que le falte, y Apocalipsis me habla de Génesis y Génesis me habla de Apocalipsis, es decir, por eso la Biblia es canónica, es decir, todos los versículos están entrelazados y yo como predicador tengo que utilizar todos los mensajes paralelos para entender un poco mejor de lo que estoy hablando, ¿sí? Esos son los paralelos. El siguiente punto dice, conocer las costumbres de los pueblos al cual se dirigió el autor. Esto también entraría un poco en la parte de la historia. Dice, dentro de las costumbres se encuentra el sistema de vivienda, cultivo y métodos de cosecha, sistemas de guerra, clases de vestidos, alimentación, gobierno, sistemas religiosos y otras cosas de menor importancia. También sería bueno averiguar sus sistemas de valores, ¿sí? De valores morales. Es muy importante que cuando yo lea algo acerca de la cultura o que esté pasando un suceso, yo investigue un poco cómo eran construidas sus casas, ¿sí? O cómo tenían ellos la edificación de sus templos, o la importancia de la moneda, qué tipo de moneda utilizaban, qué tipo de comida consumían, qué tipo de lenguaje hablaban. Todo esto me va a servir para que yo pueda entender un poco más la costumbre del pueblo. Hay un libro muy interesante, se los voy a mandar, que se llama Usos y Costumbres, ¿sí? Este libro me explica exactamente cómo construían sus casas, el tipo de gobierno, el tipo de moneda que se utilizaba. Este libro se los voy a enviar en PDF para que ustedes lo puedan tener y en una oportunidad lo lean. Les va a servir mucho porque es de gran utilidad. El siguiente punto es que tengo que interpretar en armonía toda la enseñanza bíblica. ¿Qué quiere decir esto con interpretar? Si yo al estudiar un texto observo que aparece contraindicación con algún otro aspecto bíblico de la Biblia, entonces es necesario hacer un profundo y cuidadoso examen en todos los demás textos que tratan del mismo tema, a fin de llegar a una correcta conclusión. Ojo, la Biblia no contiene contraindicaciones, nunca. Siempre la Biblia, por eso está en un canon, porque la Biblia no se contradice. Recordemos que existen libros apócrifos o libros que sí se encuentran, por ejemplo, en la Biblia católica y que fueron excluidos de la Biblia cristiana. ¿Por qué? Porque estos libros sí contradicen un poco lo que dice la Biblia. Y la Biblia que nosotros tenemos no contradice en nada. Pero si hubiera el caso que ustedes lean una cita donde vean que contradice algo de otra cita, es muy importante que la analicen y que hagan las siguientes preguntas que vienen a continuación. Las preguntas serían, ¿qué quiso decir el autor? ¿Por qué dijo esto? ¿En qué circunstancia lo dijo? ¿Y qué relación tienen estas palabras con el resto del libro o con los otros libros?
Estas preguntas me van a ayudar a yo entender exactamente a profundidad lo que estoy leyendo. Y vuelvo a repetirle, la Biblia en ningún momento se va a contradecir. No van a encontrar ningún texto que contradiga a otro, porque la Biblia está perfectamente como un rompecabezas. No le sobran piezas ni le faltan, ¿sí? Y por último es aplicar los principios básicos que tuvieron valor en el pasado. Es decir, cuando yo voy a armar mi predicación, tengo que darle el valor a lo que estoy leyendo. Yo en mi iglesia, cuando les voy a leer algo, les digo, no les estoy leyendo un cuento, les estoy leyendo una historia que ocurrió y tengo que darle el valor a esa historia, ¿sí? Si es tiempo de yo emocionarme, entusiasmarme o de hacer un paréntesis a algo que está aconteciendo, tengo que hacerlo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Si yo estoy hablando de cuando Moisés abrió el mar gracias al poder de Dios, no les estoy contando un cuento, ni les estoy contando una historia de Walt Disney, les estoy contando algo poderoso, algo de impacto. Tengo que hacer mención a eso de una forma sorpresiva, ¿verdad? Y tengo que hacer y poner énfasis en lo que yo estoy hablando, pues tiene ese valor. Porque a veces ha pasado algunas veces que los predicadores cuentan la historia y se ponen a contar. Ah, sí, Moisés abrió el mar y por ahí pasaron. Y pasó el pueblo y ya que pasó el pueblo, detrás de ellos venía el faraón y todo el grupo, ya se cerró el pueblo y murieron. Y continúa, no, tenemos que darle paréntesis a lo que estamos leyendo. Cuando yo estoy leyendo algo de asombro, tengo que asombrarme. Cuando estoy hablando algo de exclamación, de alegría, sí, ejemplo, la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y Jesús le gritó, Lázaro, ven fuera, ¿no? Y hasta tengo yo que expresar con mis manos, golpear hacer un sonido para que las personas entiendan que lo que estoy leyendo no es un cuento, no es algo sin valor, sino que es algo poderoso, ¿sí? Con esto también no digo que se pongan a gritar todo el tiempo, pero cuando estoy hablando de algo que debe causar una emoción, tengo que hacerlo, ¿sí? Esto también lo vamos a ver más a detalle más adelante cuando les dé la dialéctica, cómo tenemos que expresarnos, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver más adelante, pero sí quiero que lo vayan desde ahorita entendiendo. Que cuando yo cuente algo que sea sobresaliente o que sea algo impactante, yo le dé ese impulso a lo que estoy hablando, ¿sí? Y por último, bueno, eso sería como un extra, ¿sí? Nosotros podemos interpretar a otros estudiantes de la Biblia. ¿Cómo es esto? Bueno, hay unas Biblias, hoy en día hay unas Biblias que se llaman Biblias de referencia o Biblias comentadas, donde cada predicador ha puesto debajo de la cita bíblica un comentario de lo que está leyendo. A veces es bueno leer esto, ¿por qué? Porque me va a ampliar el panorama, ¿verdad? Sobre todo en textos o en situaciones difíciles. Estoy hablando de Apocalipsis, estoy hablando de situaciones donde se requiere mucha hermenéutica, ¿sí? Hay pastores que ya han hecho, por ejemplo, ahorita está la Biblia de estudio de John MacArthur, por ejemplo. Es una Biblia muy buena porque él plasma debajo de cada versículo una interpretación breve de lo que él comprende. Y esto, vuelvo a repetir, nos puede servir para tener un mayor conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda con lo que hemos hablado hasta este momento? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? ¿Algo que quieran aportar, comentar? Sí, pastor, entonces es importante los puntos y las comas para darle ese sentido. Por supuesto, tenemos que tener también, yo les recomiendo mucho que eso lo vimos en primaria la mayoría, ¿sí? Entonces yo les recuerdo que vuelvan a leer un poco acerca de la gramática, ¿sí?
qué son las comas, los puntos, qué es cuando yo veo una letra mayúscula, cuando yo veo un signo de admiración. Y cuando yo esté leyendo la cita, tengo que darle su espacio a cada palabra, ¿sí? Darle su coma, su punto, punto y aparte, punto y seguido. Cada una de estas significan algo y tienen relevancia en el texto. Una palabra sin utilizar correctamente la coma o el punto denota otra cosa. Entonces es muy importante esto, ¿sí? Y vuelvo a repetirles, cuando estemos hablando de algo glorioso, algo poderoso, pues compartámoslo como lo que es, como un milagro. Yo les aseguro que si nosotros presenciáramos un milagro así poderoso, ver cómo se abre el mar, no lo diríamos en voz baja, ni lo diríamos contado como algo así. ¿Cuántos no han visto en las noticias cuando personas han presenciado explosiones o situaciones así muy extremas? Y cuando llega el reportero y lo entrevista, la persona hasta está como en shock, como gritando, y grita, ¿no? Es que yo vi cómo explotó, cómo pasó esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque está viviendo la escena. Y nosotros como predicadores tenemos que hacer esto, hacer énfasis. No podemos llevar todo el tiempo un mismo ritmo en la predicación, porque también lo vamos a ver más adelante, psicológicamente yo tengo que hacer que su atención esté hacia mí. Ivana, adelante. Sí, yo creo que ahí entra mucho también lo que es la expresión corporal, ¿no? Por supuesto. Que lo que estemos diciendo lo expresemos aparte de con las palabras, expresarlo corporalmente para llamar la atención pues de la gente que nos está escuchando y de alguna manera hacernos entender un poquito más, recordando que hay personas que somos más visuales y otras más auditivas. Y obviamente una persona que es más visual va a entender más si yo estoy haciendo movimientos con mis manos, expresando con mi actitud, con mi rostro, a que si nada más me agarro hablando así bajito y con la mirada baja no me van a entender lo que yo quiero proyectar. Sí, Así ¿no? es. Bueno, es lo que entiendo. Sí, excelente. Ese es el punto que yo quiero llegar. Que nosotros como predicadores tenemos que hacer uso del entorno. Yo les compartí en la primera clase que Jesús las parábolas utilizaba elementos que la gente podía ver. Lo que dice Ivana es completamente correcto. Nosotros tenemos que llevar, si podemos llevar cosas visuales, llevarlas. Algo que escuchen, perfecto. Tengo dos manos que puedo utilizar perfectamente. Puedo mover cuando es asombro, cuando digo grande, pues hacer mis manos de grande. Cuando digo una semilla de mostaza pequeñita, mostrar, ¿verdad? Y yo tengo una voz que puedo modular. Puedo hacer que mi voz sea más fuerte o en momentos puedo bajar un poco la voz. Esto es muy importante porque la persona empieza a poner atención en lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. El día de hoy no tenemos tarea. Pero sí me gustaría, no es tarea, pero sí me gustaría como un ejercicio que ustedes por su cuenta investigaran los usos de los signos de puntuación, que es coma, punto, punto y aparte, punto y seguido, ¿sí? Signo de exclamación. Eso lo pueden ver en Google o lo pueden poner en un diccionario, ¿verdad? ¿Para qué sirve la coma? ¿Para qué sirve el punto? Y cómo hacer esa pausa. Esto nos va a servir mucho y empiecen a hacer ejercicios. Ahora, cuando lean un texto y vean una coma, ¿sí? Ejemplo, Juan llevaba harina, aceite, arroz, ahí va una coma en cada cosa que yo dije, porque la coma simboliza un pequeño espacio para que la persona entienda. Juan llevaba arroz, coma, harina, coma, frijoles, coma, y de repente entró un lobo, ¿no? Entonces, ahora como ejercicio empiecen ustedes a leer estas, cuando lean la Biblia, cuando lean algo en su celular, una publicación, lo que ustedes quieran. Cuando estén leyendo,
empiecen a practicar las comas, empiecen a practicar los puntos, empiecen a practicar estos signos para que les sea más fácil cuando lean y estén compartiendo, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Que tengan un excelente inicio de semana, bendiciones para todos y nos vemos la siguiente semana. Que descansen. Gracias, adiós. Gracias, pastor y Bendiciones. compañeros. Gracias. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Excelente noche. Saludos a todos. Buenas noches. Dios le bendiga, pastor.